Buenas tardes a todos. Hoy lunes y comenzamos el foro número 18 de Pensamiento Eclesiástico que organiza la revista Súbete al Arca. Muchas gracias a todos por seguirnos, gracias por alentarnos y gracias especialmente a nuestros participantes, nuestros invitados. Ahora son invitados muy especiales porque el tema que vamos a tratar son las nuevas generaciones en el liderazgo de la iglesia post pandemia. Y no podía ser de otra manera. 3 jóvenes pastores que están de los 50 años para abajo en esa franja generacional que se le ha llamado la generación X, ¿no? Ellos, unos dicen que se apegan más a los millennials, otros dicen que se apegan más a los que todavía les dieron con la correíta para que se porten bien con nosotros, los que nos conocemos como baby boomers. Tenemos a Derek García. Derek, bienvenido, gracias, hijo del apóstol Salvador García, quien fue presidente del IPAS. Le saludamos a él, a su amadísima esposa, que les quiero muchísimo, a todo el IPA de una vez. Está el reverendo Elías Mestizo, quien además de ser un ministro ordenado en las Asambleas de Dios, es hijo de los pastores Silvestre y Blanca Mestizo, mis amigos del alma. Blanqui, te doy un beso grandote, gracias porque me sientas a tu mesa, nos tomamos un cafecito, conversamos mucho y tengo el honor grande, inmenso de haber sido recibida en tu casa. Y el pastor Luis Felipe Jaramillo, de ascendencia colombiana, saludamos a sus papás en Colombia, vecino, casi vecino mío, pues es excelente estudiante de las Asambleas de Dios en la Escuela de Teología, pero adicionalmente es un pastor de la Alianza de las Asambleas de Dios Americanas. Los 3 tienen un denominador común. Tienen unas esposas lindas, maravillosas, modelan a las mujeres cristianas de verdad, en su juventud, todo. Les admiro. Conozco, he tenido la oportunidad de compartir con ustedes de cerca, independientemente con cada uno en algunas oportunidades, y son maravillosos modelos. Es decir, me siento muy complacida y muy agradecida porque son 3 pastores que representan a la nueva primera escuadra de la iglesia. Por eso es que quisiera comenzar este foro pidiéndoles a ustedes que se identifique cada uno. Entramos en el orden alfabético, Derek, Elías y Luis Felipe, indicándonos su nombre, que hacen un poquitito y qué es para ustedes, para cada uno de ustedes, que entienden por liderazgo. Prueba de 3 minutos. Ustedes son maestros y son excelentes predicadores. Así es que adelante, bienvenidos, muchísimas gracias. ¿Qué entiende usted por liderazgo? ¿Quién es Derek y qué entiende por liderazgo? Bueno, Derek García, mi nombre, soy pastor aquí de la Iglesia del Tabernáculo de Gozo, que fue fundado hace 35 años atrás por mis padres, el apóstol Salvador y Neusa García. Y bueno, soy esposo de una sola mujer, como la palabra, y de 4 hijos, gracias al Señor por cada uno de ellos. Y por virtud de ahora ser no solo hijo de pastor, pero pastor, porque muchos son hijos de pastores, y me encantaría ver que todo hijo de pastor sigue los caminos de sus padres, pero no siempre así. Yo no estoy aquí porque soy hijo de pastor, estoy aquí porque tengo un llamado al ministerio. Y es algo que tenemos que tener bien claro. Solo porque nacemos en familia pastoral no significa que vamos a seguir esos mismos patrones. Adelanto que mi idioma materna es el inglés, so vas a ver que yo tengo un acento, y si digo una palabra que en su país no es tan bueno, me perdonas por favor, que tengo una iglesia de más de 14 diferentes países representado.
Y bueno, lo que yo entiendo de liderazgo, entrando ya directamente al tema, liderazgo, si lo podemos definir con otra palabra, es influencia, la habilidad de motivar a unas personas o una persona a pensar en una forma diferente. La calidad, ¿verdad?, de persona, de su carisma, la forma que él o ella es líder, tiene mucho que ver con el éxito y la meta donde quiere llevar a las personas. Quiero decir algo un poco chocante. Adelanto que yo entiendo que esto es un poco chocante, pero escúchame por favor, que hay personas que fueron muy buenos líderes, pero con metas muy malas, ¿verdad? Si vemos el ejemplo de Hitler, Hitler fue un buen líder, pero con una meta muy malísimo. Captó entender algo para tratar de cambiar la forma de pensar de toda una generación o de toda una región. Hay que captar a los niños y adoctrinar a los niños, y por ende hizo un buen trabajo como líder, pero con un pensamiento bastante fuera de la voluntad perfecta de Dios. Nosotros, como cristianos, usamos términos un poco diferentes. La meta principal es ser un buen líder de influencia para que las personas caminan conforme la apariencia o el estilo de vida de Jesús. Y eso lo hemos llamado lo que es un discípulo o discipulador, que la palabra en sí no existe, pero el principio sí existe. Creo que el apóstol Pablo lo dijo de esta manera: sígueme a mí conforme yo voy siguiendo los ejemplos de Jesús. Entonces, cuando yo pienso en la palabra liderazgo, un buen líder es alguien que puede influenciar a las personas a seguir los caminos de Jesús. Muchas gracias. Ahora veamos qué es lo que entiende por liderazgo Elías Mestizo. Dios les bendiga, gracias por esta oportunidad. Una vez más, mi nombre es Elías Mestizo. Soy copastor de la Iglesia Centro Evangelístico Asambleas de Dios, la cual mis padres también establecieron hace muchos años. Y es interesante de que ellos han influido a mi vida, y no solamente a mi vida, sino que a la vida de muchos, en ese deseo de servir, no solamente en el ámbito de ministerial, sino que también educativo. Soy, fuera de ser copastor, soy subdirector de una escuela pública aquí en Long Island, en el distrito de Brentwood, de North Middle School, donde en el último año he aprendido mucho concerniente esa conexión directa con la adolescencia, los adolescentes, en el cual yo he sido maestro por más de 17, 18 años, pero ya estar en un nivel de liderazgo me ha enseñado a ver diferente y a entenderlo un poco más diferente. Concerniente a la definición de liderazgo, concuerdo con lo que Derek ha dicho, que es el aspecto de influir, y generalmente va ligado con las habilidades de uno poder influir, ya sea positivamente o negativamente. Las personas generalmente son atraídas, o uno los atrae, quiera o no quiera, en la forma que uno es, en la forma que uno habla, en la forma que uno presenta las metas. Y como decía, efectivamente, hay buen liderazgo y hay mal liderazgo. En la Biblia generalmente no aparece la palabra líder o liderazgo, sino que aparecen los términos como siervo, ministro, obrero, obispo, sino que la palabra liderazgo viene a ser algo más dentro del ámbito de lo que es la administración de empresas, la administración general. Sin embargo, sí aprendemos de la Biblia que hay una relación en la forma que nosotros trabajamos con los seres humanos. Excelente, gracias. Y ahora vengamos de Long Island a New Jersey con el pastor Felipe Jaramillo. Bueno, Dios les bendiga a todos. Es para mí un privilegio estar con ustedes en esta noche. Sí, mi nombre es, como me presentó, Luis Felipe Jaramillo. Ya a punto de cumplir 25 años de matrimonio, 3 hijos, sirviendo al Señor desde los 30 años. Soy pastor, tengo 47, a punto de cumplir 48. Y también muchos de ellos, más o menos unos 15 años, yendo a la cárcel
a ministrar a la cárcel una vez al mes y lo mismo unos 15 años en el Instituto Bíblico de Newark dando clases como maestro. Es parte de la jornada que he podido servir a Dios en mis años de ministerio. Liderazgo para mí, sinceramente, creo que sí, es alguien que influencia, pero pienso que para influenciar correctamente debe ser una persona que va al frente, que va adelante, que va pensando un poquito más allá que los que van atrás. Pero también no solamente con el pensamiento, creo que las acciones son muy motivadoras y creo que un líder motiva con su manera de ser, manera de hablar, manera de actuar. Y eso creo que, vuelvo a lo que decía el pastor, sí, hay líderes muy buenos, pero con objetivos terribles, pero aún ellos nos enseñan lo que es un liderazgo. Es una persona motivadora, una persona que provoca que otros sigan y hagan lo mismo. Muchas gracias. Yo sé que ustedes, aparte de honestos, no tienen ningún reparo en poner por delante su sentido crítico, porque caso contrario tampoco podrían ejercer el buen liderazgo. Si están invitados aquí es porque tienen una alta estima y el pueblo los conoce. Para pasar a la segunda pregunta, yo les voy a pedir de favor que me permitan hacer un argumento. Quiero leer en el Evangelio de San Lucas 12, del 16 en adelante, dice: Jesús también le sugirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Por qué he leído esto? A lo mejor ustedes van a decir que esto, ¿a qué viene? Dos foros anteriores celebramos bajo el título ¿en qué tiempo estamos en el reloj de Dios? Y otros foros más, y hemos logrado que participen pastores bautistas, presbiterianos, metodistas, reformados, pentecostales, en fin. Y todos ellos con una gran madurez han sido autocríticos del punto en el que estaba la iglesia. Esta pandemia es como que trae esa propiedad que estaba en la que... por ejemplo, el reverendo Peña dijo que la identidad de la iglesia era edificio, miembros y finanzas. Entonces, esta propiedad donde decimos, oh, tenemos edificios, tenemos miembros, tenemos finanzas, estábamos bien, estábamos preparando los graneros y ¡pum!, de pronto una pandemia y todo desaparece. Se cierran los templos, pero entonces, ¿y la heredad con la que ustedes se quedan, cuál es? ¿No? Templos cerrados. Y yo no quisiera estar en los zapatos de ustedes, sinceramente. Esto es lo que queremos escucharles. ¿Qué es lo que van a hacer? Pero adicionalmente, los mismos líderes de la iglesia reconocen que primero la iglesia ha tenido la culpa de muchos problemas porque sabiendo dónde está el encendedor para encender la luz, no la encendieron. O como dijo uno de los pastores, el hombre ahora le identifica a Dios como le da la gana. O como dijo el reverendo, uno de los teólogos, el doctor Núñez, él dijo que estamos viviendo un secularismo y una materialización hedonista y de consumo excesivo.
¿no? Donde a pesar de la redención de Cristo, no dice que habíamos, en lugar de percibir el primer amor y una voz profética de manera espiritual, lo hicimos de manera religiosa. Esto es más o menos la descripción de lo que teníamos, de lo que dijeron los líderes que teníamos antes de la pandemia y que en estos momentos está aquí la iglesia. Ustedes son los herederos definitivamente, ustedes lo han dicho, son hijos de pastores, de fundadores de iglesias, pero tienen que asumir una responsabilidad de una iglesia que ahora lo vemos de diferente manera. Ustedes mismos están enseñándonos a nosotros a manejar el Zoom. Ustedes mismos nos están enseñando a perder el miedo a esta conexión por internet, a estas conexiones virtuales. Esta inquietud es la que quiero traerles porque esta es la inquietud que ha quedado en las mentes de quienes vienen escuchando. Un promedio de más o menos 3.500, 4.000 personas vienen escuchando este tipo de exposiciones fielmente cada lunes y ahora estamos en el foro número 18 y que ahora quieren escuchar a ustedes como nosotros, como pasaremos en otro momento a escuchar a la generación que viene tras de ustedes, a los millennials, porque ellos también tendrán algo que decir. Ahora queremos escucharles a ustedes. Con esta argumentación quisiera pasar a la segunda pregunta. Yo voy a tratar de no hablar más, sino controlar un poco el tiempo, nada más. Y para pasar a la segunda pregunta, por favor, señale dos diferencias marcadas en la iglesia hispana en el área triestatal de los Estados Unidos entre los jóvenes de ahora y quienes les precedieron en el ministerio. Quisiera hacer una observación para el público que nos escucha. Los tres pastores, y aunque Derek es nacido aquí, los tres pastores vienen de Sudamérica, de Centroamérica, Elías desde El Salvador y Luis Felipe desde Colombia. Pero los padres de Derek pues vienen desde Guatemala y desde Brasil, su mamá. Una mezcla interesante de culturas. Y entonces, sin embargo, ustedes son los que ya no entienden la nostalgia de sus padres, sino que han tenido que abarcarse, involucrarse con una nueva cultura al punto que ya se están olvidando el español. Pues adelante. Por favor, señale dos diferencias marcadas en la iglesia hispana en el área triestatal de los Estados Unidos. Entre los jóvenes de ahora, ustedes todavía están jóvenes, y quienes les precedieron en el ministerio, o sea, nosotros, los baby boomers, sus padres. Comencemos en el mismo orden alfabético. Por favor, Derek, Elías y Luis Felipe. Gracias por el tiempo. Voy a tratar de iniciar la respuesta conectándolo a la parábola, porque creo que hay dos respuestas aquí. El cambio de lo que acaba de suceder y el cambio generacional. Creo que es más la pregunta que estás haciendo. Es mi observación que entrando a esta pandemia ha causado a nosotros revisitar las prioridades de la iglesia. Entonces, cuando notamos que la pandemia quitó el edificio, recursos, normas, tuvimos una gran oportunidad, y yo lo digo de esta manera, una gran oportunidad, porque yo sí creo que Dios puede agarrar esta situación y sacar provecho de esto, porque Dios es Dios. Y hemos podido poner prioridad, reconstruir la iglesia conforme lo que era lo más importante. Entonces, para mí, si trato de entender esta parábola en respecto a lo que acabamos de vivir, Dios nos sacudió las tradiciones, nuestras normas, o sea, los métodos que utilizan las iglesias de crecimiento, y lo explotó para decir qué es lo más importante.
y creo que regresando a los últimos foros que han tenido y tal vez preguntar qué es la hora en el reloj de Dios y qué es lo que debemos de estar haciendo. Ahora, yo creo que en la última pregunta que vamos a hacer podemos tocar los puntos un poco más específicos. Pero ahora al cambio generacional que he visto, yo marqué 2 respuestas para tratar de tocar en esta noche, en este momento. Primero, creo que toda generación va a decir que estamos viviendo en una decadencia moral. Creo que la moralidad de cada generación va de peor en peor. Pero sí voy a decir que la generación en la cual yo viví, en lo que estoy viendo, hay una decadencia moral. Están llamando lo bueno malo y lo malo bueno. Han dado vuelta al pastel, a la tortilla, la pupusa, lo que ustedes quieren llamar. Y lo que estamos viendo es que en esta decadencia moral hemos visto algunos cambios que va a contribuir a los factores de las diferencias que estamos viendo. Para tratar de mencionar antes, no estoy diciendo que ni una de estas cosas es el factor principal, simplemente estoy observando estos factores. Y la primera es el cambio en el hogar. La pregunta es muy específica y creo que debe de ser porque aquí en los Estados Unidos, en esta área triestatal, es muy difícil que la familia, no sé si decir sobrevive con solo uno de los padres trabajando. Ya vemos una gran diferencia que el papá y mamá tienen que trabajar para vivir cómodo aquí en esta área triestatal. Es un gran cambio de la vida de mis padres, donde había siempre alguien en la casa cuidando a los niños todo el tiempo. Y creo que el pastor Elías es un poco más experimentado en esto, estando adentro del sistema escolar. Yo soy parte de lo que se llama Second Generation American Born and American Raised. Es decir, yo nací en los Estados Unidos y desarrollé en los Estados Unidos. Es decir, yo hablo inglés, aunque entiendo español y lo hablo más o menos bien. Me gusta comer las pupusas, pero me encanta la comida italiana. Creo que las mujeres hispanas son preciosas, pero me casé con una americana, ¿verdad? So, ahí empezamos a notar las diferencias en cómo uno desarrolla en este país. También puse aquí que la cosmovisión de las personas nacido aquí es muy diferente de las personas que nació en cualquier otro país. Lo que yo vivo hoy es diferente de lo que vivieron en otros tiempos. Las tradiciones de los tiempos de otras generaciones es diferente que las tradiciones de hoy. Por ejemplo, ya mencioné que los 2 padres en su mayoría están trabajando. Es raro que la mamá decide, yo voy a estar en casa y vamos a apretar el cinturón y vamos a ir de menos vacaciones, ya no vamos a ir a Disney World, vamos a hacer todo lo posible para que nosotros desarrollamos a los hijos. Yo tengo padres que decidieron hacer eso y si hablas con mi mamá, ella te va a decir que no fue una decisión fácil para la familia, pero entendieron que hay cosas de las tradiciones de mis padres que no pueden ser perdidos entrando al desarrollo de las próximas generaciones. Yo doy gracias al Señor por los sacrificios de mis padres, porque yo soy benefactor. Yo fui beneficiary de estas cosas. Las tradiciones que se están perdiendo. Las abuelas ya no viven en la casa de los hijos. Ya los hijos están encontrando un lugar para poner las abuelitas, ¿verdad? Eso es una tradición que ya no se ve tan común. Yo soy testigo de mis primos. Ellos construyeron su casita en el patio de la casa de sus padres. Las tradiciones de hoy, los hijos se quieren mudar del estado para estar lejos de sus padres. Son tradiciones que se ve en el desarrollo de los Estados Unidos. La forma que los padres, ya lo mencioné antes de entrar en vivo, la forma que los padres disciplinan a los hijos.
eso es completamente diferente. Como les digo, no es el factor principal, pero sí creo que es un factor que hace una gran diferencia en la generación anterior y la generación de hoy. Hay una historia que cuenta varios pastores de una familia dominicana, y creo que esto puede ser familias de cualquier país, que dice: en los Estados Unidos el padre quiere castigar a su hijo y el hijo dice: si me pegas voy a llamar a la policía. Dice el padre: excelente. Espera un tiempo, llega el tiempo del verano y dice: vamos a República Dominicana con toda la familia, vamos a Punta Cana. Aterriza el avión y el padre saca el cincho y empieza a darle al niño. ¿Por qué? Dice el padre: llama a la policía ahora, que aún me van a ayudar. Porque estamos desarrollando en un lugar diferente, en un tiempo diferente, pero hay cosas que son valores, que si son valores universales, funciona, no importa en qué tiempo o en qué lugar estamos viviendo. So, cuando yo veo estas diferencias y veo los resultados o el producto final, puedo decir que estos son algunas de las cosas que son factores o marcan la diferencia entre la generación anterior y la generación de hoy. Punto número 2 es la tecnología, que para mí, tal vez no lo pensamos de esta manera, pero el Internet no fue accesible a toda la población general, sino después del 1995. Eso es no tan, it's not too far away. Del 1995 va la tecnología avanzando en una forma exponential. Exponencial. Donde la habilidad de encontrar información y compartir información se hace hoy en una forma no conocida en otra generación. Cuando uno hace un poco de los estudios de por qué los jóvenes están saliendo de la iglesia, uno de los últimos artículos que acaba de salir, esto es algo de este año, es porque los pastores no pueden responder a las preguntas que los jóvenes tienen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el joven no puede responder, el pastor, perdón, no puede responder a las preguntas, ¿dónde va el joven? Se va al famoso Google y empieza a poner su pregunta y honestamente o humildemente pone una pregunta teológica, una pregunta filosófica, una pregunta de la vida cotidiana. ¿Y qué se va a encontrar en el famoso Google? Va a encontrar cualquier cosa que él está buscando para que apoye o no apoye su posición. Usando la misma Biblia, las personas van a apoyar o tumbar cualquier pensamiento en el Internet. Tú vas a YouTube y vas a encontrar por qué vas a votar por este candidato y por qué este candidato no es bueno y es el mismo candidato. Vas a encontrar por qué el candidato de un party es el hombre de Dios y el del otro party por qué es el hombre de Dios. Porque eso es lo que se encuentra en the World Wide Web. Entonces, cuando tenemos mucha información, y creo que podemos regresar al punto o la primera pregunta, y poco liderazgo, influencia, habilidad de poner los corazones en el camino correcto, crea un poco de caos en la vida de estos jóvenes. Y hay algunas cosas que no podemos cambiar. Yo tengo algunas notas aquí, no quiero pasar el tiempo, ya pasé el tiempo, bueno. Termino con esto. Sí. Hay verdades absolutas y eso está en riesgo. La Biblia es infalible. Satanás es real. Una persona no puede ganar el cielo. Necesita ser salvo por Jesucristo. Jesucristo vivió sobre esta tierra sin pecado y que es hijo de Dios. Y Dios es el creador supremo que tiene poder total o omnipotent. Es omnipotente. Omnipotente. Son las cosas que las personas no pueden creer y están siendo argumentados, y por causa de los cambios en los hogares y en la tecnología, vemos un gran cambio de una generación a otra generación. Muchas gracias, Derek. Muy, muy apreciada la exposición.
solamente un paréntesis pequeñito y quizás para una nota, para no dejar pasar. Patricia Zurita, tus argumentos está diciendo que hoy las abuelas también somos independientes. Oh, Bien, pasemos a Elías, por favor. ¿Cuáles Bueno, son esas diferencias marcadas? efectivamente, estoy de acuerdo con lo que Derek ha presentado concerniente a la familia y concerniente a la tecnología, y basado en eso, hablando efectivamente del respeto que decimos anteriormente, las generaciones pasadas tenían hacia las autoridades y los padres, vamos a decir, por posición, mientras que ahora mucho joven o la mayoría de jóvenes cuestionan todo a causa de mucha información que hay en la tecnología. Yo sé como maestro, pasé esa etapa donde yo cuestionaba a los estudiantes personalmente que por qué estaban cuestionando mi autoridad cuando efectivamente no estaban necesariamente cuestionando mi autoridad, sino cuestionando mi base de información. Entonces, esta generación que ha sido diferente a la pasada es que cuando cuestiona muchas veces los paradigmas, las acciones, las reacciones, me atrevo a decir, no son necesariamente porque no valorizan o porque no respetan la autoridad, sino porque quieren saber el por qué. Algo que en el pasado, todavía recuerdo cuando yo crecía, el por qué no era una razón que se daba. Bueno, es porque yo lo dije. Sea el pastor, sea el padre, sea el maestro. Yo lo dije, así es. Con mis hijos he aprendido eso, con los estudiantes de middle school he aprendido eso, de que el por qué generalmente quieren saber, número uno, el por qué, pero también ser sinceros. Si uno sabe explicarlo lo más, voy a decir, básico posible, y si no sabe decir, no lo sé, y no inventarse algo, porque porque el respeto entonces de ellos hacia nosotros viene a ser no tanto por lo que sabemos o no sabemos, sino cómo nosotros respondemos. Y eso creo que todos, bueno, la mayoría de nosotros hemos preguntado. Yo sé que los adultos mayor que mí han dicho por qué esos muchachos son tan mal educados, cuando efectivamente tienen tanta información que quieren saber. La segunda, el segundo punto es la individualidad colectiva. ¿Y qué quiero decir con eso? Generalmente, todavía recuerdo cuando yo crecía como adolescente y joven dentro de la iglesia, una iglesia pentecostal tradicional, antes que mis padres fundaran la iglesia, que ahora nosotros estamos trabajando, todos teníamos que vernos igual. Por ejemplo, en el ministerio de jóvenes había uniforme, todos teníamos que actuar igual, teníamos que vernos igual y era un proceso que todos éramos, no había identidad personal, sino que era una identidad de grupo. Hoy en día, me atrevo a decir que el joven quiere ser visto como un individuo, quiere ser parte del grupo, del colectivo, pero quiere que su individualidad, su pensamiento, sus preguntas sean escuchadas y muchas veces respondidas. Y eso es otra parte de lo que estamos viviendo hoy en día. Interesante y creo que hablaré más adelante de eso en la pregunta número 3, efectivamente, es ese impacto de la individualidad dentro de la tecnología que vemos especialmente hoy después de la pandemia o durante la pandemia. Pero esos son los dos puntos que quería presentar. Muchas gracias. Yo sé que habrán muchas personas de mi generación, pero no tienen idea cómo me están enseñando. Muchas gracias. El pastor Felipe Jaramillo. Sí, creo que nosotros, y cuando hablo de nosotros es que a pesar de que recién conozco a los pastores, siento que estamos en la misma posición en cuanto a nuestro liderazgo en nuestras iglesias, donde tenemos personas mayores que nosotros
y personas menores que nosotros. Y estamos ahí nosotros en el medio, tratando de llevar un mensaje que no ha cambiado y nunca va a cambiar, pero con una tradición rígida en las generaciones superiores a nosotros y con una generación nueva que ve todas las cosas desde otro punto de vista, siempre está preguntando, y uno tampoco puede decirle, es porque yo digo. Ahora tiene uno que sentarse con ellos y abrir el corazón y mostrarle que sí las cosas han cambiado y que hay otra óptica, pero llevarlos una vez más a que se encuentren con Dios. Entonces, a veces tenemos, y quiero dar un ejemplo con la alabanza, los coritos antiguos, cuando los cantamos, entonces tenemos a la iglesia más madura feliz en ese corito, pero cuando los jóvenes, cuando se pone música más moderna, vemos a los jóvenes saltando y alegres porque se sincronizan con su música. Y ahí estamos nosotros, pastores, en el medio, tratando de llevar una congregación completa a la presencia de Dios. Entonces, siento que nosotros estamos en el medio. La pandemia lo único que ha hecho es despertarnos de la realidad. Creo que estábamos dormidos en la realidad en que vivíamos, pero ahora esta situación que ha ocurrido nos, pienso yo, que es un empuje. Algunos lo ven como un retroceso, pero yo lo veo como un empujón hacia retomar. Ahora mismo estoy totalmente de acuerdo, lo que es la tecnología es un instrumento amoral, o sea que ni es bueno ni es malo, es como lo usemos. Entonces, los muchachos buscando información y aún adultos buscando las respuestas, usan este medio. Entonces, nosotros como líderes no podemos decirle a nuestra iglesia, no lo use, no lo oiga, no lo vea. Pienso que nuestra responsabilidad es mayor y es enseñarles la verdad para que cuando escuchen lo incorrecto puedan discernir. Entonces, es un trabajo que tenemos y creo que antes, cuando la tecnología comenzó al principio con solo la televisión y eso, muchos ministros se levantaron a decir que era el cajón del diablo. Después lo usaron para llevar el evangelio. Hoy le digo personalmente lo que me pasó a mí. Todavía yo no salía por internet. Cuando empezó la pandemia, tuve que ideármelas de buscarme una cámara, ver cómo se hacía todo esto y empezar a salir diariamente. Por los primeros 2 o 3 meses salía 3 veces al día, diario, de a 10 minutos o 15 minutos tratando de llevar la palabra a mi iglesia. Pero pienso que eso es lo que tenemos que hacer, tomar lo que aparentemente nos puede destruir para que ahora en nuestras manos pueda construir. Sí, tenemos muchos retos, pero creo que lo podemos hacer. Nos habíamos encerrado en un edificio. El enfoque de la iglesia era mantener el edificio decorado, tal vez comprar uno más grande, pro templo. Y ahora todos estos edificios pasaron a un segundo plano. Creo que nunca estuvieron en el primer plano de Dios. Nosotros, en el proceso de seguir a Cristo y llevar el evangelio, pusimos el edificio de primero donde no era. Ahora todo esto, por eso le digo, creo que lo que nos hace es despertar a una realidad que siempre ha estado, pero ahora tenemos que enfrentarla. Con ese excelente diagnóstico que ustedes han hecho de la situación, pues entonces, en aras del tiempo, porque quiero que escuchemos más a ustedes, pasemos a la pregunta 3. Sugiera cada uno de ustedes 2 estrategias que deba comenzar a ejecutar la iglesia para entrar en el tiempo post-pandemia. Declaremos que esta pandemia se termina. Por favor, en el mismo orden, Derek.
Lo primero es reenfocar en comunidad. Si nuestro enfoque ha sido edificio, como bien lo dice el pastor Luis, es enfocarnos en lo que es lo más importante, que es la comunidad. Si hemos cerrado los edificios, era importantísimo no perder el contacto con las personas, por ende esa palabra más que cubre o como sombría la comunidad de las personas de fe. Aquí yo me di cuenta de algo muy valioso para mí. Cuando uno tiene un estudio bíblico, vienen las personas que pueden llegar. En su mayoría son los hombres de los hogares y uno de los padres se queda con los niños o el más fuerte en la casa. Pero ¿qué de las personas que se quedan en casa porque no pueden estar? Porque los niños van a la escuela el próximo día. Ellos tienen deseos de estar en el estudio bíblico. Por primera vez hicimos un estudio bíblico online, por Zoom, y todas estas personas, mujeres en su mayoría, salieron, dijeron, yo voy a ser parte. Y ahora tenemos, aunque abrimos el edificio, ahora tenemos 30 mujeres conectadas en 4 diferentes grupos de estudio bíblico. Mujeres que en su mayoría se esforzaron para llegar, pero era tan difícil porque yo nunca pensé en cuán difícil era que una de estas personas llegara a la casa de Dios. Si es una madre soltera o si es una mamá donde trabaja tarde uno de los padres y tiene que estar con los niños. So, para mí, esta pandemia me ha causado de reenfocar en la importancia de comunidad dentro de nuestra iglesia y enfocarnos en las personas que tal vez por las normas del Tabernáculo de Gozo, solo para hablar de mi iglesia, lo hemos no olvidado, pero no hemos puesto atención a esas personas. Doy gracias a Dios por mi hermana que tomó este ministerio de online Bible Study y ha sido de gran bendición. La otra cosa, y creo que todos los pastores predicamos por lo menos en los últimos 3 meses acerca de Hebreos capítulo 10, versículo 25, donde habla de no dejar de congregarnos. Porque no es si lo predicaste, entonces dígame, ¿verdad? Pero no es el edificio, es la comunidad, la importancia de estar unidos de una sola fe. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta, llegó Pablo para sacar a la gente en Damasco, ¿y qué pasó? La gente se dispersed y empezaron una iglesia nueva donde ellos se encontraban. No era edificio, era la importancia de predicar el evangelio donde ellos se encontraban. Entonces, eso para mí fue una gran enseñanza. Y el punto número 2, había tantos talentos en nuestra congregación que no se estaba utilizando. Ahí yo me di cuenta de familias buenísimo en hacer videos para niños, porque los niños también tenían su escuela dominical virtual y había familias que tal vez ni pensamos que ellos pudieran hacer semejante cosa y ahí está toda la familia haciendo esta obra de amor y había talentos dormidos y uno de esos talentos es que mi esposa me di cuenta entiende bien el español y una de estas prédicas que estaba haciendo en vivo, yo le dije a mi esposa, mi amor, traduzca para mí. Yo voy a creer que tú lo vas a poder hacer bien. Y fíjate, yo empecé a predicar en español y ella traduciéndome en inglés. Y para mí fue una gran sorpresa porque había talentos que no estábamos viendo porque no había necesidad. O tal vez no estábamos pensando en salir de la rutina, salir de las normas. Creo que cuando Dios interrumpió la rutina, pudimos ver cosas que no era posible ver antes. Para mí, esto es en la iglesia post pandemia, porque la iglesia post pandemia no puede seguir igual. Y doy gracias al Señor que no vamos a seguir igual porque vamos mejorando. Wow. Pastor Elías Mestizo. Amén. Creo que uno de los retos, me atrevo a decir, y algo que como iglesia tenemos que ver, y no quisiera ser un poco negativo, pero efectivamente estamos viendo una nueva generación que pasará en casa mucho tiempo, separado de una comunidad corporal, ya sea la iglesia, ya sea la escuela. Sabemos que especialmente en el área triestatal, las clases empiezan ya en las próximas semanas.
Mi hijo, por ejemplo, él va a terminar su high school en casa, haciendo todo su trabajo en línea. Va a perder un año y medio en su vida de socializar con otras personas. Y por lo tanto, aunque la iglesia, y creo que es muy bueno, y nosotros lo estamos haciendo en muchas formas, estar en línea, estar alcanzando o dando el evangelio, también recordar de que necesitamos cuidar, conectarnos con ellos, quizás no solamente por texto, y es algo que yo estoy aprendiendo porque a mí me gustan mucho los textos, sino que hacer una llamada telefónica. Por lo menos, si no podemos visitar, tener ese contacto de voz, no solo virtual, de one way, como se le llama, de un camino, de una dirección, sino que haya un intercambio de comunicación. Muy importante, porque algo que yo temo, me preocupa, es especialmente la juventud de los adolescentes que están empapados en el ambiente tecnológico hoy en día, y su identidad ellos lo transfieren como cuántos likes reciben en el teléfono o cuántas caras tristes o enojadas reciben. Les afecta cómo mantener esa comunicación abierta. Right? Muy importante. Y otro punto que creo que es muy importante, nosotros, especialmente en el área triestatal, la iglesia latina ha sido pentecostal, especialmente yo soy pentecostal, hemos sido un poco, muchos hemos sido un poco cerrados para ser inclusives en el aspecto bilingüe. Y Derek ha tomado un punto muy importante, va a tocar un punto que él, nacido aquí, él se ha aculturado en ambos mundos, tanto como los que han llegado de otros países como los que han crecido acá. Es muy difícil. Sin embargo, creo que hoy hay una oportunidad para toda iglesia de habla hispana o de habla inglés, ser bilingüe o trilingüe o lo que sea, poder alcanzar también más allá de lo que hemos alcanzado, dar y llenar las expectativas y necesidades de nuestra juventud. Y cuando hablo de bilingüismo, porque mi área siempre ha sido esa área del bilingüe, no solamente es hablar dos idiomas, sino que es lo que yo llamo bilingüe bicultural, porque está el aspecto del idioma y el aspecto de la cultura, y poder hacer ese puente de lenguaje y cultura. Pastor Jaramillo. Sí, tenemos un gran reto. Creo que en algún momento vamos a pasar esta pandemia, pero nuestra vida ha cambiado, todo ha cambiado. Los cambios atemorizan, los cambios aterrorizan, los cambios asustan, pero tenemos que trascender a lograrlo. Tenemos el gran ejemplo de la revista Súbete al Arca. Yo quiero recordarles que estamos en una revista, pero ella trascendió, sacó la revista al aire y mire lo que está haciendo. Y es un gran ejemplo para nosotros como pastores, ministros y líderes, lograr no atemorizarnos por el reto que tenemos, sino trascender, ver cómo podemos continuar con nuestro llamado de llevar la palabra de Dios y ser más efectivos a pesar de los cambios. Recuerdo el primer domingo de Santa Cena en pandemia. No sé cómo, respeto las ideas de cada pastor, pero yo dije, no, esta es la oportunidad de sacar la Santa Cena al aire para que la gente tome la Santa Cena. Entonces, personas recién que ni conocían a Cristo, pero que se estaban conectando, empezaron a llamar, a preguntar si podían tomar la Santa Cena, a tratar con estas inquietudes. Pero estamos en una pandemia encerrados. Y yo tomé ese reto de tratar de llevar el evangelio a pesar de esas diferencias y de esos cultura religiosa que muchas veces nos impide trascender. Entonces, yo siempre me pregunto cuando tengo esos choques culturales entre la cultura religiosa y siempre pregunto, ¿qué haría Jesús? Y yo le aseguro que si usted le pregunta al Señor, ¿darías la Santa Cena a través de internet o esperarías a que todo esto termine?
él diría, hágalo por internet. Entonces, no es tan difícil. Creo que podemos lograrlo, pero no podemos retroceder. O sea, la iglesia no se puede volver a concentrar en los edificios. La concentración máxima está en la iglesia, que son las personas. Wow, qué interesante. Se me ocurre algo. Hay muchas preguntas, muchos saludos, muchas felicitaciones. Felicitaciones desde Long Island, de la Escuela de Teología. Sina Esmeralda está hablando de los pastores del Condado Nassau. Están saludando de Lipa. Están saludando desde Newark al pastor Jaramillo. Agradecemos muchísimo a los cientos de personas que nos están siguiendo. Pero hay algo aquí que dice, así como el pastor Jaramillo sacó al aire la Santa Cena, ¿qué experiencia tuvieron los dos pastores en esta pandemia? O sea que a lo mejor les gustó esto de la Santa Cena. ¿Y ustedes qué hicieron? ¿Qué hicieron ustedes? Por favor. Perdón. Voy a dar la oportunidad al pastor Elías Mestizo que dirige esta primera parte. Yo estoy de acuerdo. El aspecto de la Santa Cena, lo que me llamó la atención y me encantó tanto cuando lo hicimos también, es que fue entre familia. Lo hacíamos en ¿cómo se le llama? En línea, en los medios, pero la familia se le dio esa, no quiero decir autoridad, esa oportunidad de participar. Y para mí eso fue grandioso. Algo que verdaderamente la pandemia, nosotros nunca habíamos pasado un servicio en línea y tuvimos problemas al principio con el internet, que se nos cortaba la línea y eso era tremendo. Y mi hijo que está en college, mi hijo mayor, viene y me dice, Dad, ¿por qué te estás maltratando tanto? Haz Premiere. Yo le digo, ¿qué es lo que tú estás hablando? Y ya me lo explicó, me enseñó cómo. Y le digo, wow, mira, y creo que volví a vivir porque me estaba gastando con tanta presión. Y eso es muy importante, escuchar entonces también los que saben que no sabemos. Yo viví algo muy similar a los otros pastores, tratando de ver, yo sabiendo que ya iba a llegar el tiempo de Santa Cena, ¿cómo vamos a lograr algo que tradicionalmente se hace el primer domingo del mes y se hace con el protocolo eclesiástico de nuestra congregación por 35 años? Se hizo de esta forma y cómo, por eso, si Dios quiere romper tradiciones, Él puede. Y regreso a, creo que estabas diciendo empoderar a las familias a poder hacer esto. Yo lo que sentí es algo similar, donde empoderamos a la cabeza del hogar para poder entregar los elementos. Porque si hablamos de esto en términos de familia, que el hombre del hogar es el sumo sacerdote de su casa. Por ende, tiene la autoridad de poder dirigir la Santa Cena, pero nunca lo hemos hecho de esa manera. Para nosotros era la gran oportunidad de empoderar o de tal vez recordar a este padre de hogar o la persona que es más entregada. En este caso también hay madres que son la cabeza espiritual, si lo puedo decir de esa forma, de poder dirigirse a su familia y entregar los elementos. Y yo le encargué a ellos que ore por cada persona en su familia mientras que participa de los elementos de la mesa del Señor. Pero no solo en lo que es Santa Cena, tuvimos que repensar todo, incluyendo el tiempo de adoración. Para nosotros, grabamos todo. Lo que fue lo más interesante para mí, porque nosotros, lo que más me gusta es estar en un servicio adorando al Señor y sentimos que el Señor se manifiesta en el lugar. La gloria, la Shekinah, como ustedes lo quieren llamar, pero ¿cómo vamos a tratar de hacer eso? Y me di cuenta, no, yo no lo puedo producir. No, it's not up to me to bring God's
Él decide cómo Él lo va a hacer. Decidimos grabar todo para evitar estos problemas de tecnológicos, de la conexión. Y algo que le pedí al Señor, Señor, así como tú te manifiestas en este lugar, manifiéstate en cada hogar. Amen. ¿Sabe lo más precioso? Cuando estábamos grabando, especialmente los primeros servicios, las primeras canciones de adoración, yo lloré. La presencia de Dios estaba ahí. Señor, gracias, pero yo lo estoy palpando en vivo. ¿Cómo lo vas a hacer con esta grabación? It's not up to me. It's up to the Holy Spirit. So cuando lo pusimos en Premiere, que las personas dijeron, ahí estaba el Señor. Ahora, no es igual. No se compara a estar unidos en la casa de Dios, pero era lo que Él nos ayudó a hacer. Seguimos con lo que son los especiales. Hay un hermano que canta precioso. Yo lo llamé, ¿estás dispuesto a grabar en un santuario vacío con las luces medio apagado y cantar su alabanza? Dijo, sí, estoy dispuesto. Le puse a los ancianos de la iglesia a predicar una palabra y ¿sabes lo que me di cuenta? Parece fácil cuando uno lo está viendo en el televisor o en el internet, pero cuando uno lo tiene que hacer se da cuenta, esto cuesta para poder transmitir un mensaje sin un aplauso y sin un amén. Que para los pastores decimos que eso no nos motiva, pero creo que para los pastores es como un like o una cara triste para los pastores, que es un amén y un aplauso. Eso para nosotros tuvimos que reinventar la forma que presentamos el servicio al Señor para toda la comunidad. Lo que ustedes han dicho confirma el hecho de que Dios habita en el corazón de cada una de las personas y que el templo de Dios en realidad es el corazón de cada individuo. No quiero dejar pasar un saludo de Cherres Modesto. Dice, es interesante escuchar y aprender cosas grandes de personas como ustedes. Dios les siga bendiciendo cada día. Ese es un mensaje para ustedes. La reverenda Blanca Mestizo nos estuvo siguiendo. Claro, como mamá, no podía ser de otra manera. Blanqui, nuevamente un saludo grandote. Ya comentaremos fuera de cámaras. Y el reverendo obispo, apóstol, ¿quién creen? Salvador García. Él ha estado allí. El padre de Derek. Excelente trabajo, estimada Sadie Hernández. Muchísimas gracias. Yo le agradezco infinitamente. Dice que nos abre un abanico de pensamiento actualizado. Que siga bendiciendo a los pastores invitados. O sea, yo quiero decir algo. Ustedes han dejado atados un montón de cabos, pero también un montón de hilos sueltos que hay que irlos amarrando con las nuevas generaciones. Creo que vamos a tener que hacer un foro para que nos cuenten estas vivencias y estas experiencias que han tenido muchos pastores. Esperamos volver en una nueva edición con pastores jóvenes como ustedes para que nos sigan hablando y nos sigan demostrando que la iglesia es eterna y que las generaciones, de generación en generación, va sintiendo la presencia de Dios, porque Dios es un Dios de generaciones. Las puertas del infierno, dicen, no van a prevalecer ante la iglesia, y en nuestra fe nosotros simplemente estamos esperando un arrebatamiento. ¿Verdad que sí? Vamos a presentar en adelante también algunos pensamientos y algunas ideas, metiéndonos un poquito en la teología, pero mezclando con estos asuntos tan refrescantes como este foro. Este foro ha sido hermoso. Nos han enseñado, nos han distraído, ha sido ameno. No es el último en el que van a participar, van a haber más, solamente que sí, por favor, búsquense un tiempo por ahí y atiendan mis llamadas cuando yo les haga. Por favor, no me dejen, porque he tenido que hacer no sé cuántas llamadas antes de lograrles, ¿cómo se llama?
sintonizar con ustedes para poder invitarles. Sé que están ocupados. Les agradezco infinitamente. Les saludo. Estamos, gracias, Pastor Felipe Jaramillo, por recordarnos que estamos en la revista Súbete al Arca. Estamos preparando la número 78 en la versión digital, pero no vamos a dejar de hacerlo en la versión escrita. Será una edición muy, muy especial con las memorias de esta pandemia, donde dejaremos también registrado esto, los foros, porque estos foros van a constituir realmente un archivo para aprendizaje. Ya vamos por el 18, este 18 marcado por algo muy particular. Les saltamos a la nueva generación y esperamos que a partir del 19, 20, 21, etcétera, saltemos a las otras generaciones. Creo que todos tenemos algo que decir y tenemos que decir algo con la sabiduría, con la prudencia y con la grandeza con la que ustedes se han referido. Muchísimas gracias de todo corazón por haber participado. Cumplieron con el tiempo y a mí también me toca hacer lo mismo. 1 hora exacta vamos a repetir, porque necesitamos mucho más tiempo para seguir nosotros recreándonos y aprendiendo con ustedes. Con ustedes se aprende. Muchas gracias. Les abrazo. Bye. Mucho gusto. Gracias.